colocando una sombra en el panel y en la medida nos está mostrando que ha bajado hasta 1.85 amperes. Hoy someteremos a sombras diferentes tipos de paneles solares. Esta medición es como la tensión de circuito abierto en vacío del módulo solar policristalino. estamos marcando ahí 19.8 voltios, ¿no? De un panel de 150 vatios. ¿Panel de 150 vatios qué? Policristalino, celda común. Ok, vamos a ver entonces las características. Listo. Características comunes en general de todo módulo solar: potencia pico, tensión de operación o de marcha, corriente de marcha, tensión de circuito abierto y corriente de corto. Son los parámetros más importantes que debemos revisar en la medida del dimensionamiento y las unidades de módulos. Ahora está realizando la medición de corriente. Donde nos damos cuenta que está funcionando o está inyectando el módulo al sistema solar pequeñito, a la plantica. Estamos marcando ahí entonces 6 amperios en corriente directa. Así es, directamente desde el módulo. Ok. Ahora tenemos conectado al panel una carga y vemos que la corriente eléctrica ha aumentado hasta 8 amperios de corriente directa Bajo funcionamiento general. bajo funcionamiento general. Vamos a realizar una prueba colocando una sombra en el panel y en la medida nos está mostrando que ha bajado hasta 1.85 amperios de corriente directa. ¿Por qué pasa esto, Michael? Estamos bloqueando una de las celdas y dentro de sus circuitos internos estamos haciéndole una carga o una resistencia en general. Ok, le estamos haciendo una resistencia en general. ¿Qué pasa entonces si sometemos a carga el sistema? Veamos cómo funciona. Estamos sometiendo a carga el sistema con una sombra que la estamos simulando en esta oportunidad con una caja. Y ahora la corriente eléctrica ha aumentado o ha disminuido. Ha disminuido en general. Tenemos 0.9 amperios entonces, porque ya tenemos carga aquí, Michael, ¿no? Así es. El algoritmo del controlador está buscando de alguna manera optimizar lo que recibe, pero por más que pueda, en la medida que tiene una sombra no se puede. Ok. Prueba en vacío o módulo flexible. Tensión de circuito abierto en estos momentos de 20.6 frente a uno de placa de 23.2 voltios. ¿Sí? Al estar en vacío, definitivamente se nota una diferencia de afectación, pero es algo pequeño, es un dato bastante curioso. Vamos a hacer la prueba entonces de sombra, ¿no? Ahí va. ¿Qué estás verificando ahí, Michael? Cuéntanos. Como dato curioso, vemos que la corriente de funcionamiento con solamente la planta conectada en vacío es de 4.62, un poco tal vez superior a la que se encuentra de placa como corriente de corto. Es un dato bastante curioso porque se encuentra en vacío en estos momentos. Vamos a hacer la muestra ahora con el funcionamiento general de una carga específica. Ahí pusimos a funcionar ese ventilador entonces con el inversor que está conectado a esa batería, ¿no? Okay. Listo, entonces ¿cuánto sería la corriente en ese caso? Mira, Chris, que básicamente no ha sido No ha variado mucho. No ha tenido una afectación mayor. Ahí tenemos que el panel no tiene ningún tipo de sombra, ¿no? Está pleno en el sol. Vamos a colocarle una sombra simulada colocando esta caja. ¿Y la variación de la corriente cuánto es, Michael? 4.03 en promedio. O sea que ¿cuánto ha reducido? Ha sido una diferencia bastante mínima frente a la condición que vimos inicialmente en el módulo policristalino. Ok, excelente. Totalmente. Hola, ¿qué tal amigos de Resustentable?
Quiero presentarles el módulo flexible. Este es un módulo tipo 6 de segunda generación. 6 quiere decir cobre, indio, galio, selenio, es la composición de sus materiales. Vemos en general que es bastante flexible. Una particularidad bien interesante es que no requiere estructura, solo un adhesivo como tal para pegarse en la superficie donde necesitamos hacer la instalación. Fíjense que es bastante sencillo, solo se separa y se adiciona o se adhiere a la superficie en general. Otro detalle particular es que esta cajita donde se encuentran las conexiones se encuentra con doble aislamiento. Si se dan cuenta, tenemos el símbolo eléctrico de doble aislamiento, tenemos la polaridad, tenemos un IP68 de acuerdo a la placa de características, o sea que es resistente al agua y al polvo, en alguna medida bastante fuerte a nivel de intemperie. Este es un módulo interesante, la idea es explorar estas tecnologías, es de segunda generación y los invito a que sigan indagando un poco más de ella. ¿Está la placa del panel? Así es, aquí vemos las características más principales, más relevantes. Vemos la potencia pico, vemos la tensión de circuito abierto, vemos la corriente de corto, la tensión de operación y la corriente de marcha. Nos damos cuenta que de pronto la diferencia en tensión de circuito abierto de placa frente a la medida eran alrededor de 6 voltios, así que no estamos por fuera del alcance. ¿Qué panel es ese, Michael? Es un módulo de capa fina, también de segunda generación de módulos. En este momento estamos haciendo medida de tensión de circuito abierto y vemos que bajo estas condiciones tenemos una tensión de 53.3 voltios. Puede variar un poquito más, un poquito menos, pero ahí vamos. ¿Estás haciendo una medición en circuito abierto? Así es, en vacío totalmente. Vacío total, ok. Vamos a hacer una prueba sobre este panel con sombra. Vamos a simular la sombra ahí. ¿Cuál es la variación, Michael? Fíjate que es bastante curioso, vemos que la variación es menor, alrededor de 0.2 amperios frente al trabajo del en vacío o en carga, digamos, la variación ha sido mínima. Una ventaja muy interesante y muy buena a nivel de módulos de segunda generación. La afectación entre sombras es bastante buena, o el trabajo, la reacción ante la misma es bastante buena. O sea que estaríamos concluyendo de que la sombra sobre este panel como tal no lo afectarían tanto como en un panel policristalino. Así es, como definitivamente esto es un solo material, una sola capa en general, y no tenemos circuitos integrados como los módulos poli o monocristalinos, que son celdas conectadas entre series y paralelos. En una sola capa olea pues podemos ver una funcionalidad bien interesante. Ok.